Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Ana Duato cuenta cómo en su casa no le dejaban ver la televisión y recuerda cuando se apuntó a escondidas a una escuela de teatro. Cuando vine muy jovencita, la primera vez a Madrid, fui a la Gran Vía, fui a un musical a ver a Evita Perón y me quedé completamente fascinada de Evita Perón y dije, yo quiero estar en un escenario. La niña que se quedó prendada de Paloma San Basilio cantando Evita es Ana Duato, una actriz que lleva más de 20 años siendo Merche Alcántara en Cuéntame, una serie que ha traspasado la pantalla y un personaje por el que la identifican por la calle. Ana Duato nació en Valencia, en una familia de pediatras y enfermeras. Nada conducía a que ella se dedicara a la interpretación, pero una profesora de instituto y su intuición hicieron que dejara los estudios y se metiera en una escuela de teatro. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. La madre de Ana Duato se llama Zulema Boix, era enfermera y una pionera en Valencia en la atención a embarazadas y preparación al parto. La verdad es que fue muy pionera en España. No en España, fue la primera que montó el centro de preparación para el parto, pero sí en Valencia. Y yo recuerdo a mi madre, pues eso, que todas las tardes se iba a su centro de preparación para el parto, donde estaba, por supuesto, lleno de mujeres embarazadas. Inspira, expira, inspira, y tenía pues varias sesiones. Es enfermera, no es que... Y nunca ejerció o ejerció muy poquito porque se casó muy pronto, eso que ha pasado a muchísimas mujeres de su generación, que le hubiese encantado desarrollarse como profesional, pero se casó y enseguida se quedó embarazada en el viaje de novios de mi hermano el mayor, por lo tanto fue muy difícil llevar a cabo en aquella época pues su vida profesional. Cuando ya todos éramos más mayores, montó el centro de preparación para el parto. Y la verdad es que yo recuerdo a mi madre como sentirse muy realizada. Para mí era una pena porque yo llegaba del colegio y ya no estaba o se iba en un ratito y la eché mucho de menos todas las tardes de mi infancia, pero la verdad es que como mujer la entiendo muy bien, se sintió muy realizada. Mi madre es una mujer, le va a encantar que hablemos de ella, pues mi madre es una mujer muy trabajadora, es una niña de la posguerra, y yo creo que una niña de la posguerra está marcado por eso, por la austeridad, por la vida pues, de un padre médico muy autoritario. Ella siempre recuerda que cuando era niña quería una bicicleta, y cuando iban en verano a Benidorm, que iban a veranear a Benidorm, le alquilaban una bicicleta. A su hermano, en cambio, sí que le compraron una, pero a ella nunca. Y tiene recuerdos como que siempre me lo contaba cuando era pequeña y me impresionaba mucho, cuando no era muy buena estudiante y cuando le llevaba las notas a su padre, que tenía algún suspenso, se hacía pis encima del miedo que le daba. Así que es una mujer que ha crecido en una posguerra con mucha austeridad, con un padre muy autoritario, pero encontró su media naranja fue mi padre, que era la oposición, como suele pasar en estos casos, que encuentras al hombre opuesto. De una familia, los Duato, pues mucho más liberal, artística, era todo más anárquico en casa de mis otros abuelos, digamos. Entonces encontró ahí su media naranja y afortunadamente pudo, digamos, liberarse un poquito de esa... que también está bien, ella tiene un recuerdo fantástico de sus abuelos, que han sido de sus padres, mis abuelos, con los que yo he convivido mucho, pero contrastó en su vida el casarse con un hombre viajero, disfrutón, alegre todo el tiempo. Entonces mi madre está ahí en esos dos mundos, es una mujer muy trabajadora, muy austera,
que da todo por los suyos, como mi Merche, ¿no? Como mi Merche Alcántara, por sus hijos ha dado su vida y por tantas mujeres que han hecho eso, ¿no? Porque darle una vida mejor a sus hijos, posibilidad de estudiar, de viajar, de aprender idiomas. El padre de Ana es Joaquín Duato, un empresario educado por una familia de valores conservadores que supo tener una visión cosmopolita de su negocio y de lo que buscaba para su familia. Mi padre ha sido siempre un hombre, viniendo de esta familia de la que hablas, como medio religiosa, pero también una familia que en aquella época era te enviaban a colegios a estudiar fuera. Ha vivido desde que es muy joven no en el entorno familiar, pero sí que desarrolló unas ganas por tener una familia que cuando la tuvo ha sido un padre padrazo de sus hijos, ¿no? Ha sido un padre muy cariñoso, muy extrovertido a la hora de transmitirte las ganas de vivir, de disfrutar, de aprender de la vida, de esa cosa. Yo creo que lo llevamos en los genes, porque mi padre tiene algo que mi hermana y yo decimos como que somos supervivientes de la felicidad. Pase lo que pase, le vemos la parte positiva. Va en nuestros genes, ¿sabes? Tenemos que verle la parte positiva a la vida. El abuelo paterno de Ana era José Duato Chapa. Fue cofundador de Derecha Regional Valenciana y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia tras la Guerra Civil, aunque en 1940 dimitió por sus convicciones democráticas y monárquicas. Profundamente religioso, estuvo en organizaciones católicas, tuvo 9 hijos y se dedicó a dirigir una empresa familiar de tejidos de seda. Claro, mi padre se dedicaba a la moda. La familia de los abuelos que estás hablando, mi abuelo Pepe, tenía una fábrica de seda. Y de ahí viene el negocio, digamos, mi padre es empresario, monta una empresa de confección que en aquella época, en los años 80, fue muy famosa, Doneta, y vistió incluso a las infantas, a doña Cristina y a doña Elena. Y entonces mi padre viajaba mucho porque, claro, iba a las ferias de moda, pues de París, de Londres, Era un hombre, además, como ya te digo, que disfrutaba mucho de todo, pues muchas veces pues en una época en la que no estábamos acostumbrados a viajar, como se viaja ahora. O sea, viajar era algo de lujo. Anda, Antonio, acábate el porridge, que todos los días te dejas la mitad. Es que me aburre el porridge, mamá. Quiero magdalenas. Yo también quiero magdalenas. Esta tarde vamos al supermercado y compramos algo. Pero magdalenas como las de España, ya os digo yo que no va a haber. Hay una cosa parecida, les llaman muffins. ¿Ya habéis terminado de desayunar? Venga, id preparando las carteras, que hay que irse a la academia. Nusi, ¿has guardado la ficha de los adjetivos que hicimos ayer? No la encuentro, papá. Y la teacher dijo que era muy importante. Pero bueno, ¿dónde la has metido? Yo la dejé encima de la mesa. Seguro que la ha cogido Zulema. Yo no he sido. Zule, Antonio, ¿habéis cogido la ficha de vuestra hermana? Yo no he sido y además ni siquiera he visto esa ficha. Yo tampoco. A lo mejor está tirada en la basura. ¿Cómo va a estar en la basura? ¡Ay, ya la he encontrado! Estaba debajo del libro de inglés. Bueno, chicos, guardad los estuches. Antonio, mete el plátano, que luego te va a dar hambre. Os tenéis que tomar en serio estas clases, chicos. Hemos venido aquí a que aprendáis inglés. Ahora no lo sabéis, pero es muy importante para vuestro futuro. Pues a mí me gusta más el español. Sí, hijo, pero ese ya lo sabes. Hay que aprender otros idiomas para poder viajar por el mundo y entenderse con toda la gente. Venga, vamos que al final vamos a llegar tarde. Cuando salgamos vamos al campo de frambuesas. Sí, están muy ricas. ¿Y cómo se dice frambuesas en inglés? ¿Lo sabéis?
fuera de esos viajes más profesionales, mi padre, que tenía muchas ganas de ver mundo, nos metía en el coche y nos llevaba, pues eso, de viaje. Nos íbamos a pasar el verano a una casita alquilada cerca, en un pueblecito de Londres, y luego nos enseñaba lo que él había visitado trabajando, nos lo enseñaba. Esos veranos, teóricamente, íbamos para aprender inglés, pero claro, íbamos 4 hermanos, pues íbamos 2 horas a aprender inglés y poco inglés aprendimos. Lo recuerdo como, en el fondo decíamos, ¿qué hacemos aquí? En un sitio que llueve, que no sabemos lo que hacer, pues en pueblecitos, además, que tú sabes que en Londres a las 4 de la tarde como que ya se queda todo cerrado y es como triste estar allí. Lo recuerdo momentos pues muy familiares de los 4 hermanos. Alquilamos una casa en un pueblo que se llamaba Clacton, que se llamaba Simpática, y te tenías que agachar para entrar, porque la puerta era muy pequeñita, y metías monedas para la luz y el gas, que eso hasta hace muy poquito, en Londres todavía había casas antiguas que tenías que meter monedas, y entonces eso nos parecía como una cosa curiosísima. Y en la casa de al lado, por ejemplo, tenía unas plantaciones de frambuesas o de frutos rojos, y entonces nos distraíamos toda la tarde cogiendo frutos rojos y frambuesas. Lo que no sabían es que tú te dan una cestita y tenías que llenar todo de fresas o de arándanos, y luego te la pesaban. Lo que no sabían los dueños de la finca, la picardía española, que nosotros nos poníamos las botas a merendar fresas y arándanos, y luego salíamos con unas poquitas. Merendábamos todos los días frutos rojos. Una de las cosas que mi madre siempre lleva con mucha pena es que ha viajado mucho, porque mi padre se dedicaba a la moda y aprendíamos todos inglés, y ella también, o sea, íbamos todos sus hijos, los 4, a aprender a una academia inglés, y ella también. Y ella nunca ha aprendido o ha hablado bien inglés, y eso lo lleva ahí como con mucha pena. El abuelo materno de Ana era pediatra, y uno de sus hijos siguió los pasos y se convirtió en un especialista muy reconocido que hizo algunos de los primeros trasplantes. La abuela era farmacéutica. Y mi abuela también fue, si no la primera, la segunda farmacéutica de España. Tampoco ejerció. Otra de las mujeres víctimas, por decirlo así, de una época en la que la mujer estudiaba una carrera pero luego no la desarrollaba. Era una mujer súper inteligente y se vino a vivir a Madrid. Ella sola en aquellos tiempos, imagínate, sería como 1920 y estudió la carrera. No ejerció porque se casó también con mi abuelo, que era pediatra. Era un hombre muy autoritario y muy firme, y ella, pues me imagino que una mujer en ese sentido muy inteligente, pero de aquella época muy sumisa, y no ejerció nunca como farmacéutica. Yo he convivido, como suele pasar, más con mis abuelos maternos, porque mi madre trabajaba. Entonces yo muchas veces el autobús que llegaba del colegio me dejaba en casa de mis abuelos, y en casa de mis abuelos mi abuelo era pediatra y tenía una consulta. Entonces me abrían la puerta y yo pasaba en silencio, muy en silencio, porque estaba todo lleno de niños malitos que iban a ver a mi abuelo, y me pasaban a la cocina. Y ahí pues me hacían la merienda las señoras que trabajaban con mi abuela, y me pasaba a lo mejor la tarde haciendo deberes allí, escuchando como los niños llorando. En cambio, en casa de los abuelos paternos, Ana sentía una mezcla de desconcierto, curiosidad y miedo. El abuelo era muy conservador. No tenía la misma autoridad que tenía mi otro abuelo, el padre de mi madre. Lo que pasa es que ahí vuelve a pasar lo mismo que en los matrimonios. Se casó con mi abuela, que era muy religiosa, pero era una mujer como muy, diría yo, una mujer muy especial, un poco excéntrica. Un poco tenía esa parte artística también. Digo artística, más que artística, creativa.
casa de mis abuelos paternos era una casa en la parte antigua de Valencia, que a mí me daba un miedo atroz ir, porque era una casa de esas antiguas, como que tienen muchos pasillos y muchos recovecos y muchas habitaciones. Entonces iba ahí de vez en cuando. Y me recibía mi abuela, y mi abuela abría la puerta, te digo que era una abuela muy especial, me abría la puerta y me tocaba las tetas. Decía, Era una casa divertida, sí, porque yo he tenido muchísimos primos que aparecían por ahí y mi tía Majo me enseñaba a tocar el piano. Y era una casa especial para mí, siempre ocurrían cosas diferentes. Por el principio, Ana Duato, Cadena SER. Mamá, ¿ya está la cena? En un rato, Anuska, estoy haciendo un pollo al horno riquísimo con tomatitos y patatas. Ya verás cómo os gusta. ¿Podemos poner la tele un rato mientras? Todavía no, cariño. Después de la cena la ponemos. Vete a jugar un rato con tus hermanos. Es que no me hacen caso. Mamá, dice Zulema que no puedo jugar con el mono. Ese mono es mío. Seguro que lo has dejado en la playa, lo enterraste y se lo comió un perro. Mamá, necesito el mono para la guarida que he hecho en la terraza. Bueno, Zule, anda, déjale el mono a tu hermano, si tienes muchos peluches. ¿Y cuándo podemos poner la tele? Hija, ya lo sabes. Después de cenar ponemos La Casa de la Pradera, que empieza a las 10. A mí esto no me gusta y además lloráis todo el rato. Pues a mí sí que me gusta. Mi favorita es Laura, la hermana mediana. No, a Laura me la pido yo y no vale copiarse. Dejadme un poquito tranquila en la cocina, que tengo que acabar la cena. Luego vemos La Casa de la Pradera, que seguro que pasa algo bonito. No nos dejaban ver la tele. A mí en mi casa no me dejaban ver la tele. Me dejaban ver películas que tuviesen un rombo solamente los sábados y domingos, pero entre semana no veía la tele. No estaba encendida la televisión. No, en mi casa había horas para ver la televisión. O programas, ¿sabes? Es que era otra relación con la televisión. Había programas que nos dejaban ver o que les interesaba ver, que veíamos o en una salita más de niños, que de pronto era pues eso, pero entre semana pocas veces veíamos la tele. Y luego si había que ver una película, pues en el salón, que era más de mayores, digamos, se veía la película. Pues en hechos históricos, como recuerdo la tele encendida todo el día, la muerte de Franco, por ejemplo. Yo tengo, o el 23F, tengo el recuerdo de la tele encendida todo el día en mi casa, eso sí. Y en el 23F sí que recuerdo a mi madre, estaba una amiga mía estudiando en casa, que la llevaron rápidamente o la recogieron, no me acuerdo, sus padres, y mi madre bajó a la carnicería y no quedaba nada. Se vino, o sea, subió a casa y dijo, no queda nada. ¡Quieto todo el mundo! La noche del 23 de febrero de 1981, el capitán general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción en Valencia y desplegó los tanques en la ciudad, mientras el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero mantenía secuestrados a los parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Valencia fue la única ciudad española en la que se desplegaron unidades de soldados, carros de combate y pelotones de militares en lugares estratégicos, como los principales puentes de entrada y salida, el puerto, el ayuntamiento, la diputación y el gobierno civil. Unidades militares se personaron en las sedes de periódicos, en el Centro Territorial de Televisión Española y en las emisoras de radio para obligar a emitir únicamente música clásica o marchas militares y publicar o leer el bando militar de Milans del Bosch. En él se prohibían las actividades de los partidos políticos y sindicatos,
Quedaban en suspenso derechos como el de reunión y el de huelga, y se implantaban procedimientos sumarísimos por cualquier contacto con las Fuerzas Armadas por parte de la población civil. Milans del Bosch asumió el control del poder judicial y administrativo y agrupó a todos los cuerpos de seguridad del Estado bajo su autoridad. Los carros de combate se adueñaron de una Valencia desierta, con la gente metida en sus casas, y miembros de sindicatos, organizaciones y partidos de izquierda destruyendo documentación y escondiéndose en casas seguras o saliendo de la ciudad. 2 técnicos de televisión española lograron escabullirse de los controles militares instalados en el centro territorial de la cadena pública y grabaron los tanques desfilando por la avenida del puerto de Valencia, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo al día siguiente. Bien, pues efectivamente acabo de recorrer la ciudad de Valencia en nuestra unidad móvil. En principio hemos podido comprobar el gran despliegue de fuerzas armadas en diversos lugares de la misma. Un gran contingente de tropas, tanques, camiones pesados, ambulancias, etcétera, estaban estacionados en lugares estratégicos, por ejemplo, frente al ayuntamiento. He podido hablar con el secretario del gobernador, quien me dijo que, en fin, que se dominaba la situación, que la Junta de Seguridad se hacía cargo de sus funciones y que las fuerzas militares se iban a retirar inmediatamente, como efectivamente así ha sido. Momentos después se pusieron en marcha los tanques y demás vehículos militares, los cuales emprendieron camino de sus cuarteles de Vétera y Marines. Aún pude seguirlos durante un largo trayecto. La ciudad de Valencia, a partir de este momento, ahora mismo, está desierta. Únicamente se ven algunas furgonetas de la Policía Nacional, algunas motos, la Guardia Municipal de la sección 26, esto sí, gran profusión, esta es la sección que habitualmente guarda el orden nocturno en la ciudad. Pero el gran contingente de fuerzas militares se ha retirado. El diario.es publicó en 2020 un testimonio contando el golpe de Estado en Valencia desde dentro de un cuartel. El psicólogo Carles Marco era cabo en el cuartel general de la División Maestrazgo 3, de donde salieron los tanques, y contaba cómo el 23 de febrero les hicieron llamar a sus familias para decirles que no sabían cuándo volverían. Las órdenes que recibieron eran claras. Había que dar el alto a cualquier ciudadano y, si no hacía caso, disparar. Marco presenció cómo los mandos y oficiales descorchaban botellas de champán, eufóricos y convencidos de que el golpe de Estado había triunfado. Mi madre, me imagino que estaba en su centro de preparación para el parto y cuando ocurrió todo vino a casa y llegó tarde, entonces era una sensación muy extraña. Yo además vivo al lado del río y por allí pasaron los tanques. Y recuerdo a mi hermana, vivía, desde casa de mis padres, es que pasaban los tanques, se veían. A mi hermana llorando, porque el novio que tenía en aquella época estaba haciendo la mili y parecía que se lo llevaban a la guerra. Lloraba y lloraba. La Casa de la Pradera fue una serie muy popular en España, que empezó a emitirse en 1975. Protagonizada y producida por Michael Landon, daba una visión idílica de la vida de los pioneros del medio oeste americano durante el siglo XIX. La familia Ingalls se enfrentaba unida a todo tipo de desgracias y desventuras, y siempre salía a flote. La serie era una versión libre de 11 libros del mismo nombre escritos por Laura Ingalls en los años 30, en los que contaba su infancia durante los 16 años en los que viajó con su familia buscándose la vida. En 1973 se rodó una película para televisión y entonces un ejecutivo de la cadena de televisión NBC le propuso producir la serie a Michael Landon, que en España ya era famoso por ser el pequeño de otra serie, Los Bonanza. A Landon le gustó tanto la propuesta que se ofreció como protagonista. La serie se quedó con la parte más suave de la biografía y exprimió todos los valores familiares y religiosos posibles. La evocación nostálgica de aquellos tiempos y el sentimiento de aventura hicieron que tuviera un enorme éxito de audiencia en Estados Unidos durante 9 años.
En la serie, la hija mayor se quedaba ciega de pequeña y durante años ocurrían otras desgracias y desastres naturales que la familia, con una profunda bondad y abnegación, siempre superaba. La otra cara era la familia rica del pueblo, los Oleson, con su hija Nellie, que intentaba hacer la vida imposible a los Ingalls. De los Ingalls y todo, ay madre mía, que lo que llorábamos. Yo recuerdo eso. Es que claro, era otro concepto con las pantallas, tenías el momento, que sabía que ahí ibas a tener un momento familiar y una historia que te llevaba como... Vivías otra vida, ¿no? Con ellos. El relato edulcorado y puritano que mostraba la serie tuvo su reverso al publicarse en 2015 la versión original del libro completo sin capítulos censurados. En él aparece la verdadera narración de las andanzas de una familia pobre de solemnidad, recorriendo durante 16 años los estados de Minnesota, Kansas, Missouri o Iowa. Ingalls habla de la dureza y la violencia de aquellos años como colonos en la frontera noroccidental de Estados Unidos. Para empezar, no existió la bonita cabaña en mitad del campo. La familia Ingalls nunca tuvo un hogar en propiedad y se veían obligados a mudarse continuamente, a veces en mitad de la noche, cuando no podían pagar el alquiler. En el libro, la autora cuenta cómo uno de sus vecinos roció con queroseno su dormitorio, le prendió fuego y arrastró a su mujer por los pelos hasta la pira, hasta que fue detenido por Charles, el padre interpretado por Landon. O cómo ella estuvo a punto de ser violada por el marido borracho de una mujer enferma a la que cuidaba y se salvó a golpes. Yo creo que yo y mi madre seguro y mi abuela, mis hermanos tampoco los recuerdo tanto viendo La Casa de la Pradera. Pero sí, yo y además yo lloraba muchísimo, me acuerdo. Bueno, ahora ya casi las casas no se enciende la televisión. Se enciende la televisión para ver programas como Cuéntame. Pero cada uno tiene un dispositivo. Y lo ve en su propio dispositivo cuando quiera, a la hora que quiere. O sea, que es que la relación con la televisión en aquella época, solo de lo que estamos hablando, existía Televisión Española, la primera, y UHF. No había más. Las cenas en casa de Ana Duato eran el momento sagrado en el que sentarse todos en familia a una hora concreta y compartir la vida. Su madre era muy buena cocinera. Mi madre primero es muy buena cocinera. Mi padre siempre ha sido un hombre, como ya te digo, que le ha gustado disfrutar también en la vida de la comida, del vino, de beber vino, de ser un momento de compartir con familia, con amigos. Entonces eso sí que está en mi casa como algo, una tradición. Es verdad que como todos íbamos al colegio, el momento era la cena y nos sentábamos a la cena en la mesa del comedor, o sea, como algo, no voy a decir, pero no era con la rigidez de vamos a comer todos, pero recuerdo que mi madre hacía primero y segundo plato y comíamos y hablábamos. Yo en mi casa lo sigo manteniendo. En mi casa se come y se cena todos juntos, cuando podemos, claro. Pero intento mantenerlo. Y no solo eso, el momento de compartir, hacer la comida o hacer la cena, compartirlo con mi familia y con amigos, con mi entorno, ¿no? Y sí que creo que es algo que nos ha dejado la familia, la tradición, ¿no? En mi casa, del valor de estar juntos, de sentarnos alrededor de una mesa, de compartir. Por el principio, Ana Duato, Cadena SER. Ana es prima del ex bailarín y coreógrafo Nacho Duato, que fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza durante 20 años. Duato se fue de Valencia a los 16 años siguiendo su pasión. Bailar se le daba bien y quería llegar lejos. El bailarín ha contado cómo su condición de niño con maneras y bailarín atormentaba a su padre y le convirtió a lo largo de su infancia en un blanco para los abusones del colegio.
El padre de Nacho Duato, tío de Ana, había sido, igual que el abuelo, teniente alcalde de Valencia, estudió en Deusto y tuvo contacto con movimientos religiosos. Se opuso totalmente a que su hijo se dedicara a la danza. La madre y el abuelo materno sí apoyaron a Nacho. Nacho lo tuvo más difícil que yo, porque además ser bailarín en aquella época, su padre no le dejaba. O sea, de ninguna de las maneras se oponía rotundamente. Y él lo tuvo más difícil que yo. Yo no tuve mucha relación en esa época con él, porque no solo éramos muchos, he tenido mucha más relación con sus hermanas, pero cuando en la época en la que él se fue y ya salió de Valencia para ir a bailar a compañías internacionales, yo era todavía muy jovencita. Cuando estábamos todos juntos, que éramos pequeños, teníamos el chalet de mis abuelos maternos en una urbanización del Vedat, de un pueblo que se llamaba Torrente. Y que se llama Torrente. Y entonces era la típica urbanización que en verano vas allí y te juntas en bicicleta y te pasas el día fuera de casa en bicicleta haciendo, diría yo, gamberradas. Yo echo de menos la infancia de ahora de los niños, eso de mamá, o sea, solo nos íbamos a casa para comer rápidamente. Mi abuelo, que era pediatra, nos obligaba a dormir un poco la siesta, que nos martirizaba con la siesta, y luego nos te daban un bocadillo para merendar y ¡fium!, desaparecías con tu bicicleta y con tu grupo de amigos, tu pandilla, hasta la noche. Yo recuerdo dormir muchas noches que mi madre me reñía muchísimo con el bañador puesto. Y mi madre la mañana siguiente, ¿pero cómo has dormido con el bañador? O sea que todo el día en la calle jugando. Antonio, no te metas solo, que hay olas fuertes. Quédate en la orilla. Mamá, el bikini me aprieta. Ven, date la vuelta, que se puede aflojar. Así, tiramos un poco del tirante y ya verás cómo se afloja. ¿Mejor así? Sí. Mamá, quiero decirte una cosa. ¿Qué pasa? Cuando se acaben las vacaciones no quiero volver al colegio. ¿Ya estamos con eso? Al colegio hay que ir, igual que han ido tus hermanos. Tienes que aprender muchas cosas, Anuska. Pero es que a mí no me gusta ese colegio, no me gustan las monjas. Pero si no son monjas de las de antes, son muy majas. Es un colegio muy bueno, Anuska, ya verás cómo te acostumbras. No me pienso acostumbrar, yo quiero quedarme en casa contigo. ¡Mamá! ¡Antonio ha encontrado un cangrejo! Mamá, necesitamos un cubo rápido para que no se muera. Ahí están, en la bolsa. Ven aquí un momento, Zule, que te eche crema por los hombros. Mamá, no cambies de tema, no pienso volver al colegio. Pues mira, me llevaron a un colegio de monjas, pero de monjas modernas, las teresianas. Estaba a las afueras, que era una cosa muy extraña, a las afueras de Valencia. Yo iba en autobús, cosa también rarísima para aquella época y una ciudad pequeña. Coger el autobús y irme como a 10 kilómetros fuera de Valencia. Y las teresianas no iban vestidas de monjas, iban de particular, casi todas, pero eran monjas. Yo llevé fatal ir al colegio cuando era pequeña, fatal, no me gustó nada ir al colegio y lloraba muchísimo. Y mi madre tanto lloraba que estuvieron a punto de sacarme, pero mi madre decía, ¿pero y qué hacemos con ella? Y hasta que un día se me pasó. Pero intenté que me sacaran del colegio, no dejaba de llorar. Yo era muy llorona de pequeña, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, lloraba mucho porque estaba muy apegada a mi madre y lloraba mucho. Lo que pasa es que mis padres sí que en verano fuimos mucho a Mallorca, a un pueblo que se llamaba Portocolom, que alquilaban allí una casita de pescadores en el puerto, enfrente del mar, y lo recuerdo como una época maravillosa. Porque íbamos a casa de mis abuelos, pero a lo mejor alquilaban 15 días
o un mes en Porto Colom, esa casita, y era una casita pues muy sencilla, y mi padre tenía una zodia que íbamos a pescar. Como yo soy una gran amante del mar, pues tener el mar enfrente era como un lujo. Es verdad que en Valencia hay mar, ¿no? Y lo que pasa es que en aquella época el mar estaba un poquito más... ahora sí ha incluido en la ciudad de Valencia, pero estaba más al margen. Pues sobre todo porque estaba sucia. O sea, las Arenas era una playa malvarrosa. Era una playa que en aquella época ibas y se te llenaban los pies de alquitrán. Lo que pasa es que el ser de mar hay algo en el olor, en la luz, en muchas cosas que lo llevas aquí como, ¿sabes?, en sangre. Y para mí la relación con el mar es también, pues eso, forma parte de mi infancia, es el olor a salitre, es el sonido de las olas. A mí si me dices un paisaje que me llena, que me inspira, siempre va a ser el mar. Good morning, Ana. ¿Qué tal has dormido hoy? Bien, gracias. ¿No has pasado frío? No, con las 3 mantas he dormido muy a gusto. Se me ha pasado la noche como si fuera media hora. Me alegro. Aquí tienes el té y las tostadas preparadas. ¿Quieres un poco de mermelada? Vale, gracias. De la de moras de ayer, estaba muy rica. Son moras de unos prados de aquí cerca. Las recogen unas vecinas, las embotan ellas. Mañana, si quieres, podemos acercarnos hasta allí y ver si podemos coger algunas, que todavía tienen que quedar. ¿Y podemos ir a ver a los perros del otro día? Pues claro. Ahora, cuando desayunes, vamos al mercado a comprar unas cosas y a la vuelta pasamos por donde los perros. Son muy buenos y como ya te conocen, pues seguro que ni ladran. Hoy es sábado, así que esta tarde me llamarán mis padres. Sí, no te preocupes, que estaremos aquí de sobra. Después de comer puedes ir a jugar con los niños de la vecina. Y un poco antes de las 5 yo te aviso para que estés aquí cuando llamen. ¿Los echas mucho de menos? Pues sí, y a mis hermanos. Es que me lo paso muy bien con ellos, aunque a veces me hacen de rabiar, que soy la pequeña, pero son muy divertidos. Tranquila, mi amor, eso es normal. Tus padres quieren que aproveches esto y aprendas mucho inglés y dentro de 2 semanas vienen a buscarte. Ya verás cómo el tiempo se te pasa volando. Voy a guardar la mermelada que ya he acabado. Coge unos trozos de manzana para luego, por si nos da hambre en el mercado. ¿Cojo 2 trozos? Sí. Luego en el mercado compramos un bollo de esos tan ricos que te gustaron el sábado pasado. ¿Quieres? Vale, de los de cereza. Porque lo del pueblo inglés fueron como 2 o 3 años, fuimos ahí insistentes, en una época en la que, claro, en el colegio te daban 1 hora de inglés a la semana o 2, y mis padres estaban empeñados en que aprendiésemos inglés. De hecho, mis hermanos fueron a estudiar a Estados Unidos, y yo fui la única que no, porque como era tan llorona... Me mandaron tendría yo, no sé, 9 años, con una amiga, también es que la idea de chorlito que tuvo mi madre, me mandó a casa de una amiga de mi abuela que se había quedado viuda y me mandaron allí a aprender inglés. Claro, yo llegué a casa de esta amiga, Elena, que era maravillosa, una mujer buenísima, pero claro, estaba tristísima porque había perdido a su marido y me metieron ahí, mi casa, que era una casa llena de vida, de gente, de comida, de abrir la nevera. Y lo digo lo de la nevera, ahora te voy a contar por qué. Porque pues eso, una nevera normal española. Y yo llegué a aquella casa y era una señora que tenía toda la nevera partida en trocitos de A1. O sea, un limón envuelto en papel film o todo partido de 1. Claro, yo llegué allí y dijo, ¡buah! Yo me quiero ir a mi casa, pero bueno, no aguanté ahí un poco, pero poco. Y no aprendí nada de inglés,
Ana Duato es la pequeña de 4 hermanos: Joaquín, Zulema, Antonio y ella. En casa le llamaban Anuska o Nusi. Su padre la llamaba Ratilla, porque era muy observadora y se enteraba siempre de todo. Se escondía detrás de las puertas a escuchar las conversaciones de los adultos. Yo creo que también ser la cuarta de una pandilla de hermanos y que eras la pequeñaja, ¿no? Y que muchas veces te dejaban al margen de las conversaciones, del salón se cerraban y tú me ponía la oreja detrás para escuchar. Me hizo ser como muy observadora de todo. Y sigo siéndolo, ¿eh? No, es que no lo puedo evitar. Soy de las personas que me gusta observar todo. Y por eso me llamaban la ratilla, porque ¿dónde está? ¿Dónde me ha dejado esto? Y ahí yo lo encontré. Ahí te lo has dejado encima de la mesa, no sé de dónde sitio. ¿Quién ha dicho esto? Lo dijo no sé cuándo. Tengo mala memoria, ¿eh? Porque no tengo buena memoria, pero soy muy observadora. Y ahora que también tengo una profesión que te hace mirar mucho, pues me he vuelto la observadora de las emociones, diría yo. Será difícil de comprender. Evita es una ópera rock basada libremente en la vida de Eva Perón, actriz, líder política y segunda esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón. El musical se estrenó en 1978 en Londres y un año después llegó a Broadway, en Nueva York. En 1996 se llevó al cine con la dirección de Alan Parker y Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Pryce como protagonistas. Evita cuenta la historia real de cómo una niña pobre, nacida en 1919 en un remoto pueblo de la Argentina profunda, se convirtió en la mujer más famosa de su época. Eva María Ibarguren era la hija ilegítima de Juan Duarte y su sirvienta, Juana Ibarguren, y llegó a Buenos Aires con 15 años con la determinación de convertirse en artista. Su vida cambió en 1945, cuando conoció al coronel Juan Domingo Perón, que un año más tarde se convirtió en el presidente de Argentina. Su carisma y su lucha por las clases desfavorecidas la convirtieron en un símbolo para los trabajadores, adorada por la prensa. Eva Perón abrió hospitales, colegios, centros para ancianos, madres solteras o indigentes. Fundó el Partido Peronista Femenino y consiguió el voto para las mujeres. Su fama creció al mismo ritmo que su ambición y su populismo. La clase obrera la amaba y las élites la acusaban de arruinar el país. Esa espiral de amor y odio se paralizó en 1951, el día que a Evita le diagnosticaron un cáncer de útero. Durante 9 meses, la sociedad argentina asistió sobrecogida a su agonía. Su muerte, a los 33 años, convirtió a Evita en un icono que ha sobrevivido a su época. En España, Evita se estrenó el 23 de diciembre de 1980 en el Teatro Monumental de Madrid, dirigida por Jaime Azpilicueta, quien ya había dirigido 5 años antes Jesucristo Superstar. Los protagonistas eran Paloma San Basilio como Eva y Pachi Andión como el Che. El musical tuvo una acogida sin precedentes en España y supuso la consagración de la carrera de Paloma San Basilio. Interpretaba a Paloma San Basilio. Además, Paloma San Basilio la conocí luego y se lo conté. A mí me marcaste la vida. Cuando salía Paloma San Basilio al balcón y cantaba No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes, te necesito. Yo nunca he cantado bien, ¿eh? No es por cantante, pero me impactó tanto el escenario y la fuerza que tenía, que dije, yo también quiero ser artista. Pero era muy pequeña. Eso se quedaría ahí anidado, fue antes, eso yo tendría como 10 años. Pero recuerdo además el impacto de venir de Valencia y ver la Gran Vía, y las luces de la Gran Vía, y entrar al teatro, y lo que me supuso por primera vez ver un gran espectáculo como Evita Perón. Por el principio, Ana Duato, Cadena SER. A pesar del impacto de aquel musical, la vocación por el teatro no le llegó a Ana Duato hasta los 15 años, cuando en medio de una adolescencia explosiva,
Una profesora de instituto le descubrió un mundo. Pues yo no he sido nunca muy buena estudiante tampoco. Y entonces en la adolescencia quise salir de ese colegio de monjas e ir a un instituto en Valencia. Mi madre dice que siempre fue el gran error que cometió, porque claro, el cambio de vivir un colegio de monjas donde te tienen súper controlada a ir a un instituto de barrio me hizo que dijese, ¿cómo? Con lo bien que se está en la calle y lo bien que se lo pasa uno en la calle, yo no sé si lo de estudiar me va tanto. Conocí a una profesora de literatura, Teresa Garbí, que me llevó, como vio que no se me daba bien los estudios, y me empezó a meter en una obra de teatro, El sueño de una noche de verano, y hizo, digamos, que me volviese a reconciliar con el instituto después de perder todo el año escapándome con la pandilla de amigos. Consiguió que me, digamos, encauzarme con el teatro. Y interpreté a Puck en El sueño de una noche de verano, y eso cambió mi vida. Porque al año siguiente, cuando mis padres me metieron en otro instituto, no en ese, porque ya había hecho un círculo de malas amistades, con el mismo dinero que mi padre me había metido en el instituto, me fui y me inscribí en una escuela de teatro. Por supuesto, mi madre se lo tomó mal, ¿no? Lo siguiente, mis padres les pareció una locura. Pero yo en ese momento lo tuve clarísimo, que quería ser actriz, y me metí en una escuela que se llamaba el Teatro a Banda, que tenía muy buenos profesores. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores, porque era el principio de un movimiento teatral en Valencia, y yo tuve la suerte de que fueran muchos de ellos mis profesores, gente que ha triunfado luego mucho. Y con 17, me metí en un curso de interpretación y ya cambió mi vida radicalmente. Mi padre me dejó en la puerta y me dijo, ahora vas y pagas el instituto. Y yo me senté en la clase, vi la clase, dije, por favor, ¿puedo ir un momento al baño? Y me salí y dije, no, yo no me voy a apuntar, yo no puedo, es que va a ser una lucha, una pelea. Y no creas, me costó mucho la decisión. Llamé a mi hermana, en una época en que no había móviles, cuando localicé a mi hermana, llamamos a un amigo, a Vicente Gracia, que es un joyero además valenciano súper reconocido en aquella época. Le preguntamos qué podía hacer, una escuela, porque él estaba más metido en el mundo artístico, y me dijo, vete y a ver esta escuela, el Teatro a Banda. Fui, y con el mismo dinero que me había dado mi padre para el instituto, me apunté a esa escuela. Y luego te tengo que decir que como mis padres no quisieron, en ese momento, lo entiendo, porque lo puedo entender con aquella mentalidad, que yo estudiase en esa escuela, limpiaba el teatro a cambio de las clases. Y me compré un mono de estos de trabajo, de albañil, y tenía una mobilete, y entonces iba con mi mobilete y limpiaba por las mañanas el teatro para luego poder recibir clases a cambio. Me sorprende, o sea, yo me miro al pasado y digo, claro, lo tenía. Y yo no he sido tampoco una niña muy rebelde. Lo que pasa es que yo soy la cuarta de unos hermanos que, bueno, pues que me han... Al final te enseñan el camino, ¿no? Uh-huh. Pero a mi madre, vamos, el disgusto ya se le ha pasado, pero hace muy poco, que se le ha pasado el disgusto. Mira, yo tengo el recuerdo de venir a Madrid a hacer un curso de verano a la escuela de William Layton y estar en un atasco en Madrid y pensar, yo jamás viviría en esta ciudad. Dije que no iba a volver a vivir nunca en esta ciudad y vivo 30 y pico años. Dejó su currículum en productoras, hizo varias pruebas y le cogieron para hacer una obra de teatro con la que giró por España y con la que aprendió mucho.
Después vino la película Madrid, de Basilio Martín Patino, con 17 años. O sea, primero hice esa película, como tú dices, con Basilio Martín Patiño, la primera vez que me enfrento al cine y que me enfrento a lo artificial del cine, ¿no? Porque cuando yo hice esta película, el protagonista era Rüdiger Vogler, un actor alemán que no hablaba español. Con el director hablaban con una traductora, se llevaban fatal. Y yo hice una de mis primeras escenas, mi primer día fue meterme en una cama con Rüdiger Vogler. Imagínate, o sea, viniendo, era como, para mí fue surrealista. Y todo lo de artificial, hasta que aprendes el oficio que tiene que el equipo está metido en la habitación, las cámaras, las luces, y fue para mí un shock. Fue una escena que, claro, muy complicada porque Rüdiger Vogler no se quería desnudar, y era una escena que terminábamos de hacer el amor y yo estaba desnuda en la cama, tapadita así, y Rüdiger Vogler a mi lado, vestido y súper enfadado con el director. Y yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, ¿qué es esto? Y hay que hacerlo natural, o sea, hay que hacerlo como si no estuviese toda esta gente aquí metida, y fue mi primer encuentro con las cámaras. Ana Duato guarda a la niña que fue, la cuida y la alimenta. Esa niña, fíjate que era llorona, muy apegada a su madre, a su familia, pues sigue manteniendo ese apego, ¿eh? Yo soy muy familiar y con mis hijos ahora, con mi marido, con mi familia. Para mí eso es mi punto vital. Y luego esa ratilla que creo que ahora me ha servido mucho para ser muy, muy observadora. Mi profesión es observar, o sea, es de observar. Yo me nutro de las situaciones, de las personas, de las emociones. Y eso me ha hecho, esa ratilla ha hecho que yo chupe, ¿no? Momentos que me los llevo, pero momentos en mi día a día, ¿eh? No hace falta que sean grandes momentos, en mi día a día, hablando con gente, observando gente, cómo se comporta en situaciones de la vida a veces límite. Y eso me nutre para mi personaje, en este caso Merche, o mis personajes que haga a lo largo de mi vida o que he hecho a lo largo de mi vida. Por el principio, Ana Duato. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Julia García, Carlos Nicolás y Alejandro Fernández. Interpretación, Ainhoa Bonilla, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Sol Gromicho, Mateo Oliva y Lila Diouri. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.